a preguntarle a Antonio García. Antonio, ¿qué fue lo que estuvimos revisando la clase pasada? Sobre la aceleración estuvimos también revisando los problemas que dejó de tarea. Muy bien, estuvimos hablando un poco de velocidad, ¿sí? Estuvimos haciendo ejercicios, creo que era uno, y posteriormente nos pasamos a hacer ejercicios de aceleración y también complementar los ejercicios de su libro. Recuerden que ese libro lo vamos a estar ocupando. Ahorita estamos como intentando entrar, ¿sí? A esos temas que obviamente en el libro viene un poquito más, más lenguaje técnico, y eso los tengo que capacitar para que lo puedan entender. Ahora, estuvimos hablando de movimiento de una dimensión. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Arana Atzel. Arana, ¿en qué consistía el movimiento en una sola dimensión? ¿En solo un eje? Solamente un eje. O sea, vamos a ver el movimiento solamente de una línea recta. ¿Sí? Vamos a estar manejando coordenadas. Van a decir, ¿por qué coordenadas? Bueno, chicos, cuando tenemos una recta, por lo general manejamos nada más valores de 0, es decir, 0, y vamos a movernos, no sé, a +7 o a -2. ¿Sí? Entonces estamos moviéndonos sobre una línea recta. Pero también es importante evaluar el tiempo. ¿Sí? El tiempo que obviamente por eso veíamos básicamente una especie de gráficas con dos ejes, X y básicamente el tiempo. Pero lo que nos interesa es básicamente el único eje que es la posición. ¿Sí? Pero también es importante visualizar el tiempo, ¿no? Cómo se está desplazando. Para eso voy a compartir pantalla y vamos a seguir analizando esas diapositivas porque son muy importantes, chicos. Luego van a encontrar muchas cosas en relación a eso. Bueno, nos quedamos aquí. Sí, voy a otra vez explicar. Chicos, a partir de un gráfico podemos describir el movimiento. ¿Sí? Obviamente vamos a tener diferentes tipos de gráficos. Aquí tenemos el gráfico de posición versus tiempo. ¿Sí? Vemos básicamente en el Y encontramos la posición y en X encontramos el tiempo en segundos. ¿Sí? Ahora, vemos que es una línea recta. Estamos pasando, por ejemplo, pasamos de 40 a una posición de 40 metros a una posición de 55 metros. ¿Sí? Básicamente es como una especie de línea recta, nos estamos moviendo y el tiempo, pues básicamente lo vemos en el primero, que sería 4 y 6. ¿Sí? Entonces, si hacemos una resta, podemos ver básicamente que en 2 segundos yo pasé de 40 a 55 metros. ¿Sí? Sí, es interesante ese análisis. Ahora, en cada segundo, en este gráfico, estamos viendo la posición que está teniendo el cuerpo. Si yo hubiera dejado caer un cuerpo, o sea, en mi libreta, la dejo caer, cada segundo va a tener una posición diferente. ¿Sí? Y eso obviamente yo lo puedo observar en esta línea recta. ¿Sí? Recuerden que esa línea nos describe básicamente el avance que tiene el cuerpo. ¿Sí? Si yo aquí tengo, por ejemplo, 4,40, ¿qué quiere decir? Que a los 4 segundos ya tiene una posición de 40 metros. ¿Vale? Ahora nos vamos a pasar a otro gráfico, que es el gráfico de velocidad-tiempo. ¿Sí? Igual vemos la velocidad en el eje Y encontramos el tiempo en el eje X. ¿Sí? Se realiza básicamente un plano, también vemos una recta, ustedes ya saben, una recta. Cada punto contiene la velocidad instantánea que tiene ese objeto. ¿Sí? O sea, si estamos, por ejemplo, aquí, encontramos que digamos, tuvo una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿sí? La alcanzó aproximadamente en 50 segundos. ¿Sí? Entonces, básicamente se maneja así, este tipo de gráfica. Aceleración tiempo. Encontramos aceleración eje Y, tiempo eje X. ¿Sí? Esto nos va a indicar qué tan rápido se estuvo moviendo el cuerpo. ¿Sí? Estos dos gráficos nos permiten predecir la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Si la velocidad es lineal, pues obviamente la aceleración es 0, porque tendríamos la misma velocidad. ¿Sí? Saben, acuérdense de la fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y si tenemos que es la misma velocidad, pues automáticamente la aceleración es 0. ¿Vale? Ahora, vamos a entender un poco el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es el más sencillo, chicos, es el más sencillo de todos. ¿Sí? Y obviamente se representa cuando un cuerpo se desplaza a lo largo de una línea recta
en un solo sentido y a velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde podemos ver este tipo de escenario? ¿Alguien tiene alguna idea dónde podemos ver un movimiento rectilíneo uniforme en forma física? Fíjense bien, se va a mover en línea recta en un solo sentido y una velocidad constante. ¿Algún escenario que ustedes conozcan donde podamos observar este? ¿No? Bueno, chicos, las puertas de un ascensor. Imagínense las puertas de un ascensor. Obviamente, tiene un movimiento lineal, ¿sí? Y tiene una velocidad constante. ¿O acaso de repente, ¡pum!, se cierra, ¿sí? Y hay que alguien atrapado. No, ¿verdad? Se van cerrando a una velocidad para que la persona pueda observar que se están cerrando. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos velocidad constante y tenemos básicamente que se está moviendo por una línea recta. No tenemos ondulatorio, es línea recta, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿sí? La velocidad es constante durante todo el tiempo que durante el movimiento, ¿sí? Que dura el movimiento, perdón. Por lo que la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales, porque es la misma velocidad, ¿sí? Recuerden que la velocidad es igual a básicamente al cambio, ¿sí?, entre el tiempo. Estamos hablando del cambio de posición. Si queremos entender cómo se lleva a cabo este fenómeno a través de una gráfica, pues tenemos estos tres escenarios. Tenemos posición versus tiempo, ¿sí? Posición Y, tiempo en X. ¿Qué nos damos cuenta? Que la posición y el tiempo son directamente proporcionales porque llevan la misma velocidad. Cada segundo, ¿sí?, obviamente va cambiando la posición, ¿sí? Va cambiando la posición, por ejemplo, un decir, lo voy a poner aquí graficado, una tablita, ¿sí? Aquí vamos a poner posición y acá vamos a poner el tiempo. Al tiempo, a la posición no avance, no hay avance, posición 0, pues tenemos un tiempo de 0. Si tenemos la posición de un segundo, pero tenemos un tiempo de un segundo, vamos a poner que son 5 metros, ¿sí? A los 2 segundos, ya no, ahora en lugar de tener 5, voy a tener 10. Eso es proporcional, ¿sí? Que se va incrementando en la misma proporción, ¿sale? Por eso estamos viendo una recta, ¿sí?, en una posición de 45 grados. Vemos que un segundo se incrementó 6 metros. A los 2 segundos se incrementó 12 segundos. Entonces tenemos un incremento de 6 en 6, ¿vale? Por cada segundo. ¿Sí queda clara esta información? Entonces aquí estamos viendo de manera gráfica cómo se comporta este tipo de escenario que es MRU, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, tenemos la velocidad, ¿sí?, versus el tiempo, ¿sí? Ahora, si yo me doy cuenta, fíjense bien, que la velocidad es constante, que es lo que nos está diciendo aquí, la velocidad es constante. Si se fijan, aquí nos dice que la velocidad es 6 metros sobre segundo. Cada segundo voy a tener la misma velocidad. Por lo tanto, por eso tenemos una recta en este gráfico. ¿Sí queda claro? Sí, repito. Cada segundo voy a tener la misma velocidad. Por lo tanto, tengo una recta. Ahora, en el último, tenemos la aceleración versus el tiempo. Recuerden que para poder calcular la aceleración era velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que es la misma velocidad, o sea, velocidad al tiempo 2 y al tiempo 1 es la misma, la resta pues nos va a dar 0, ¿correcto? Porque es la misma velocidad. Por lo tanto, pues obviamente podemos decir que no hay aceleración, porque es 0. Y básicamente es una recta sobre todo el eje X. ¿Sí? ¿Dudas con esas tres explicaciones de la gráfica? Repito, estamos utilizando la gráfica para poder entender el movimiento, ¿sí? Y ahorita estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Muy bien. Paso a borrar. Entonces recuerden, si estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, la posición es directamente proporcional al tiempo. La velocidad es constante, una línea recta. Aceleración 0 porque obviamente es la misma velocidad.
Por eso decimos que es el escenario más sencillo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya cambia un poco esto. ¿Sí? Es el movimiento de un cuerpo que produce un desplazamiento en línea recta y posee una aceleración constante. ¿Sí? Vamos a imaginarnos un escenario. ¿Alguien tiene algún escenario que nos quiera compartir donde veamos que el desplazamiento es en línea recta y te posee una aceleración constante? ¿Alguien? La carretera. La carretera. Podemos mover, desplazarnos y vamos a mantener una aceleración. Ok, pero recuerda que la aceleración tiene que ser constante. O sea que vas incrementando cada segundo en la misma proporción. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, repito, puede ser una carretera, ¿sí? Pero estoy acelerando, ¿sí? En la misma proporción. Por lo tanto, la velocidad va a ir incrementándose. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Ahora, un escenario podría ser, por ejemplo, que yo dejara rodar. Si yo puedo dejar rodar una pelota a través de un plano inclinado. Si tengo un plano inclinado y dejo caer básicamente una pelota. ¿Sí? El movimiento va a ser lineal y la aceleración va a incrementarse. Pero la aceleración va a ser constante porque va a caer con la gravedad. ¿Sí? Y obviamente la velocidad se va a incrementar. Repito, tengo mi plano inclinado, tengo mi bolita o simplemente voy a dejarlo rodar a través de una montaña, como ustedes quieran verlo. La aceleración va a ser constante porque va a ser la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Y la velocidad se va incrementando cada instante. Eso viene siendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo lo calculamos? Pues básicamente ustedes ya saben calcular la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre el incremento de tiempo. ¿Sí? Si queremos observar en forma gráfica este escenario, aquí lo podemos observar. ¿Sí? La velocidad y el tiempo. Fíjense bien, la velocidad y el tiempo. ¿Sí? Cada segundo se está incrementando la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a utilizar la aceleración para incrementar la velocidad. ¿Sale? Escenario 2, la aceleración es constante, por lo tanto, cada instante vamos a tener la misma aceleración. ¿Sí? Porque dijimos que es constante, ¿correcto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, el otro que viene siendo la posición versus el tiempo. ¿Sí? Es un segmento parabólico, si se fijan, ya no es una curva, ya no es una línea recta, es una semiparábola o un segmento, ¿sí? Que se abre hacia arriba o se puede abrir hacia abajo, ¿sí? Según el estudio, según el escenario. No es la trayectoria, ¿sí? Sino que el cuerpo se está moviendo en una línea recta. O sea, decimos, es que es la trayectoria porque tiene una forma de curva, la gráfica. No, chicos. Esta curva nos está representando las posiciones que tiene cada instante ese cuerpo. ¿Sale? Ahora, la desaceleración es cuando la aceleración es negativa. Eso ya lo hemos estado hablando. Se reduce la velocidad final, obviamente es menor a la velocidad inicial. Por lo que la aceleración puede tratarse como un incremento o una disminución de la rapidez. La aceleración es constante, pues obviamente podemos obtener la velocidad media, que básicamente es la velocidad final, más la velocidad inicial entre dos. ¿Sí? Y si yo quiero conocer la distancia que obviamente recorro, ¿sí? Durante un proceso MRU, obviamente voy a tener velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Para conocer la distancia que recorrí bajo ese escenario que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Repito, esta es una explicación para poder entender el comportamiento de un cuerpo, ¿sí? Con velocidad, aceleración y posición. ¿Sí? Vamos a pasarnos a la siguiente actividad. ¿Sí? Vamos a responder lo primero. Si la velocidad de dos automóviles cambia, como se indica en la tabla, ¿cuáles son las aceleraciones y cómo son las gráficas?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la aceleración de cada vehículo, ¿sí? Y también graficar. Vamos a graficar velocidad versus tiempo. ¿Vale? Entonces, hay que ir haciéndolo, por favor. Repito, hay que calcular la aceleración. Ya lo saben. Aquí les voy a poner la fórmula en la parte de arriba. ¿Sí? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Ya con eso pueden identificar cuál es la aceleración de cada automóvil y posteriormente grafiquen para poder entender cómo funcionan esas gráficas de velocidad versus tiempo. Cuando lo hayan hecho, nos pasamos al 2, que está muy sencillo, y el 3 también. Vamos a pasar a resolver todo, no se preocupen. No me tardo, ahorita vengo. Si hay que ir haciéndolo, por favor. Lo pueden hacer en hoja de cuaderno o en hoja milimétrica, no hay problema. Listo, volví. Vamos a ver. ¿Sí? Esta aceleración del automóvil 1, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Alguien que nos quiera dar su respuesta? 1. 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? 1 metro, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que básicamente cada segundo se está incrementando la velocidad en 1 metro sobre segundo. ¿Ustedes lo están viendo aquí? Pudieron haber hecho la operación entre la velocidad instantánea y la velocidad a los 4 segundos.
Lo pudieron haber hecho a los 3 segundos, a los 2, a los... Siempre van a obtener el mismo resultado. ¿Sale? Velocidad 2 o del automóvil 2, ¿cuál fue la aceleración? 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? O sea, cada segundo, ¿sí? Se está incrementando la velocidad en 2 metros sobre segundo. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Pudieron haber hecho el ejercicio del tiempo 0 con el tiempo 4, del tiempo 0 con 1, con 2 o con 3. Y les va el mismo resultado porque está siendo directamente constante la aceleración. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Gráfico. Vamos a tener que graficar, ¿sí? Para poder entender un poco este fenómeno de ambos vehículos. ¿Sí? Voy a poner un bosquejo de este lado. Voy a ponerlo con otro color para que no se vaya a perder. Aquí, ese es mi X y ese es mi Y. Así de simple. Por echar ahí la situación. Y acá voy a poner así. Listo. Algo así, este vendría siendo mi Y, que vendría siendo mi tiempo. Y acá vendría siendo básicamente mi velocidad. Que recuerden que es en metro sobre segundo. Acá es en segundos. ¿Vale? Así básicamente, aquí tengo mis 4 cuadrantes. Ahora, vamos a identificar la situación de cada uno de ellos. Lo voy a poner con colores diferentes. ¿Sí? Recuerden que tenemos que graficar básicamente esta información al tiempo 0. Tengo 4. Y ahí sucesivamente. Y lo vamos a tener. Un bosquejo general les quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Más o menos yo creo que así. ¿Sí? Y el otro arrancamos de 0 y creo que también llegamos a este mismo punto. ¿Sale? Fíjense bien, aquí tenemos la aceleración o velocidad, vehículo 1, ¿sí? Y abajo tenemos la velocidad o el vehículo 2. ¿Sale? ¿Qué estamos viendo en relación con ambos escenarios? ¿Sí? Bueno, vemos que uno está más inclinado que otro. ¿Sí? O sea, podemos ver también los ángulos. Por ejemplo, el ángulo de abajo es de 65. Lo voy a poner. Si ustedes tienen su transportador, lo pueden usar. Aquí tendríamos un ángulo de 65 aproximadamente. Y aquí, respecto al eje X, tendríamos aproximadamente 45. Lo voy a poner de este lado. 45 grados aproximadamente. Y aquí 65 grados. ¿Sí? 65. Bueno, estamos viendo que uno está más inclinado que otro. ¿Sí? Uno está casi llegando a los 90 grados. Además, ambos llegan al mismo punto, ¿sí? A pesar de que su velocidad inicial es diferente. Están viendo básicamente, aquí es lograr obtener bastante información del fenómeno. Ambos llegan al mismo punto, ¿sí? A la misma velocidad, ¿sí? Pero obviamente tuvieron velocidades iniciales diferentes. Uno arrancó desde 0 y otro con 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos observar? Podemos rescatar, ¿sí? Que la aceleración está siendo constante. Le voy a preguntar a López Carolina. López, ¿qué escenario es? ¿Movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo acelerado? Este fenómeno que estamos viendo en ese ejercicio. Es uniforme, ¿no? Porque siguen y al final terminan siendo una recta lineal hacia Una arriba. recta lineal. Pero también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también teníamos una recta hacia arriba. Le voy a regresar, ¿sale? Aquí vemos MRUA, tenemos básicamente velocidad versus el tiempo. Y si te fijas, pues una pendiente positiva o negativa. ¿Sí? Acá, ¿sí? MRU, también si te fijas, aquí tenemos una lineal. Velocidad versus tiempo. Aquí nos está diciendo que la velocidad es constante. La pregunta es, ¿la velocidad es constante para todos los escenarios? No, ¿verdad? No es. Pero la aceleración básicamente es constante. Entonces, vendría siendo MRUA. ¿Sí? La aceleración es constante y la velocidad cambia.
tenemos una pendiente positiva. Entonces, automáticamente, repito, tendríamos aquí un movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado. ¿Sí queda claro? Por eso también utilizamos las gráficas para poder comparar nuestro escenario y poder categorizar el movimiento. ¿Sí? Repito, ¿tenemos aceleración constante? Sí. ¿Velocidad que cambia cada instante? Sí. Entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si hubiéramos tenido la misma velocidad, ¿sí? Pues obviamente sería movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Nos pasamos a la pregunta 2. ¿Sí? En la pregunta 2, revísenlo bien, ¿sí? Nos está diciendo, el guepardo tiene la capacidad para alcanzar la velocidad de 72 kilómetros por hora en 2 segundos, partiendo del reposo. ¿Qué tan grande es su aceleración? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el inicio del movimiento hasta el momento que el guepardo tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y una de 15 metros sobre segundo? ¿Sale? Entonces hay que empezar a calcular básicamente la información. Hay muchas preguntas en ese ejercicio. Entonces, tenemos una velocidad final de 72 kilómetros por hora. Tenemos una velocidad inicial del guepardo de 0 kilómetros por hora. Y tenemos 2 segundos de diferencia. Ahí la aceleración la podemos tener en kilómetros por hora cuadrada o podemos convertirlo a metros sobre segundo cuadrado. Se los dejo a ustedes abierto, como quieran hacerlo, en kilómetros por hora cuadrada o metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ir calculando la primera parte del 2, ¿sí? Pero vamos a preguntarle a Pineda Gael, ¿qué fue lo que estuviste haciendo en el 2, en la primera parte? ¿Qué tan grande es su aceleración? Primero, utilicé la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial entre final y inicial. Y Ajá. me dio que tiene una aceleración de 36 kilómetros por hora. ¿Por qué 36? Ah, ya. Pero fíjate bien, estás metiendo los 72 kilómetros por hora y te está diciendo que son 2 segundos. Entonces los segundos hay que transformarlos a horas. Ah, para sacar el resultado en metros sobre segundo, dice. Ah, ok, ¿lo vas a transformar en metros? No, fíjate bien. La aceleración tú dijiste que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Tienes que tu velocidad final es 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Luego tienes que tu velocidad inicial es 0, ¿correcto? ¿Y el tiempo cuánto pusiste en esa división?
deberían ser 7.200 segundos. 7.200 segundos. A ver, 7.200 segundos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? A ver, platícame. No, perdón, entre 2 segundos y me da una velocidad de 36 kilómetros por hora. Pero hay que transformar los 2 segundos a horas. Para cancelar unidades. Déjame. Bueno, es lo mismo. Si lo divide, perdón, entre 2 segundos, no, si lo divide entre 2. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, hay como que no hay también las unidades, hay que checarlo. Está bien la idea, aquí lo vamos a plasmar, ¿sí? En el número 2. Como dijo Pero su la aceleración compañero, que tiene sí es de 10 metros sobre segundo. sí, 10 metros sobre segundo cuadrado, pero es que te escuché que los 72 kilómetros por hora lo dividís entre 2 segundos. No, los dividimos entre 7.200, perdón. Ok, entonces, está bien. Entonces, básicamente, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que aceleración, lo vamos a calcular, ustedes ya lo saben, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿sí? Esa es nuestra fórmula que vamos a manejar en el número 2. Ahora bien, nosotros tenemos que poner nuestros datos. Tenemos los datos, velocidad final es igual a 72 kilómetros por hora, ¿sí? Tenemos que una velocidad inicial, porque está partiendo de reposo, este guepardo, ¿sí? Que básicamente es 0 kilómetros por hora. Y dice que esto lo alcanza de reposo a 72 en un tiempo de 2 segundos. Eso es lo que hace. Y nos están preguntando la aceleración. Le voy a poner con un acento, aceleración. Eso es lo que nos está preguntando en la primera parte, ¿sí? Ahora, nosotros, pues obviamente, pues es mejor dejarlo ya en metros, ¿sí? Los 72 kilómetros por hora los podemos transformar ya a metros, ¿sí? En este caso, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a cambiar de color, ¿sí? Tengo que, multiplicar, ¿sí? Son 72 kilómetros, lo transformo a metros, pues obviamente lo voy a dividir lo voy a multiplicar por 1000, y después lo voy a estar dividiendo básicamente de 3600. Nos da 20 metros sobre segundo, esa conversión, ¿sale? Ahora, pues nada más lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra fórmula, ¿sí? Nuestra fórmula, donde tendríamos que aceleración va a ser igual, velocidad final 20 metros sobre segundo, y le vamos a restar 0, porque básicamente es 0, entonces ahí no hay tanto problema. Y lo vamos a dividir entre 2 segundos. ¿Sí? Como dice su compañero, el resultado de la aceleración vendrían siendo 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? ¿Así lo hicieron? Si no, puede decirme, profe, no, yo no hice eso. Tal vez lo dejaron en kilómetro por hora cuadrada, también, aquí les comparto el valor, sería 144,000 kilómetros por hora cuadrada. Ahí están las dos, sí, con diferentes cifras, diferente unidad. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la aceleración. Ahora, le voy a preguntar al Rete, con esta información que tú estás viendo que de reposo llegué a 72 kilómetros por hora, tuve un incremento de velocidad, de aceleración, ¿sí? Para poder alcanzar esa velocidad final, te pregunto, ¿estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme o de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Correcto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración constante, ¿sí? Y obviamente está cambiando la velocidad cada instante. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Ahora, vamos a proceder a calcular la otra información. Yo ya tengo aceleración, eso es algo primordial, ¿sí? Ya tengo aceleración, es algo primordial. Ahora, nos está preguntando cuánto tiempo transcurre desde el inicio del movimiento hasta el momento en que el guepardo tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y una de 15 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces acá voy a poner datos, aparte de arriba ahora.
Datos. Ya tengo la aceleración. La aceleración es de 10 metros sobre segundo. Tengo mi velocidad inicial, que en este caso son 0 metros sobre segundo. Y tengo también velocidad final, que en este caso me dice que son 5 metros sobre segundo. Y también me está dando otra velocidad final 2, que me dice que es también a los 15 metros sobre segundo. Me está preguntando el tiempo, chicos. Eso es lo que me está preguntando el tiempo. Tanto el tiempo en el escenario 1, ¿sí?, como el tiempo en el escenario 2. Eso es básicamente lo que nos está pidiendo. Lo voy a poner de este lado para que lo puedan observar. Voy a mover la cámara a este lado. Esa es la información. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo mi fórmula de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Pues despejo tiempo, ¿sí? Lo que voy a hacer es despejar tiempo. Nos quedaría tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. ¿Sale? Eso es básicamente ya mi fórmula despejada. Entonces hay que calcular con el escenario 1, ¿sí? Velocidad final 5 metros menos 0 entre 10, ¿cuánto les da? ¿Sí? Lo mismo 15 menos 0 entre 10, ¿cuánto les da? Cuando alguien ya tenga el resultado me lo puede compartir. .5 segundos. 0.5 segundos, correcto, es el primero. ¿Y del segundo? 1.5. 1.5 segundos. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, chicos, que el guepardo alcanzó una velocidad de 5 metros sobre segundo en 0.5 segundos, partiendo desde reposo. ¿Sí? Y los 15 metros sobre segundo los alcanzó en 1.5 segundos, teniendo una aceleración de 10 metros por segundo. Si queda clara esa información, si se fijan, está siendo proporcional el tiempo de acuerdo a la velocidad, porque la aceleración está siendo constante. Si yo tengo aceleración constante, pues estoy incrementando la velocidad, estoy variando la velocidad. Por eso decimos que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Si va quedando claro esto, chicos, igual lo pueden graficar por si lo quieren ver, pero yo creo que queda muy claro que si yo tengo una aceleración constante, pues estoy incrementando mi velocidad cada segundo. Vayan haciendo el número 3, que está muy sencillo, creo que es el más sencillo de todos. Los otros dos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues voy a tener que borrar del lado izquierdo para empezar a resolver el número 3 y ya irnos a receso. Dice, con la patada de un futbolista, un balón sale disparado a una rapidez de 24 metros sobre segundo tras haber estado en contacto con el pie del jugador durante 0.04 segundos. ¿Cuál es la aceleración media del balón durante la patada? ¿Sí? Bueno,
Pues tenemos básicamente los siguientes datos. Datos. Tenemos, pues básicamente el balón parado ahí sin hacer nada, pues tenemos una velocidad inicial de 0. Tenemos una velocidad final, ¿sí? Cuando sale básicamente disparado, que es de 24 metros sobre segundo. Sale disparado con esa rapidez. Y obviamente la rapidez pues, va a permanecer ligeramente constante y luego va a empezar a cambiar por la acción de la gravedad. Y luego tenemos el tiempo, que el tiempo fue de 0.04 segundos. ¿Sí? Nos está pidiendo la aceleración. Entonces, pues nosotros tenemos que sacar eso acá. Aceleración es igual a 24 metros sobre segundo menos 0 segundos entre 0.04 segundos. ¿Cuánto nos da? Cada 600. Da 600 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Cada segundo, obviamente, estuvo recorriendo 600. Voy a borrar aquí abajo. Ahí. Cada segundo estuvo recorriendo, estuvo moviéndose a una velocidad de 600 metros por segundo. ¿Listo? ¿Dudas con esta información? Bueno, se van a llevar de tarea, ¿sí? Elaborar un mapa conceptual, obviamente, de lo revisado en esta sesión, que fue básicamente utilizar gráficas para entender el movimiento, ¿sí? Es únicamente esa información la que se llevan, que es la actividad A6, ¿sí? ¿Alguna duda con esta información? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.